la puedo oír después. Y ustedes me preguntan, pues, cualquier cosa que no hayan entendido, que yo no haya explicado en la clase, me la pueden preguntar sin ningún problema. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a continuar. Explicando, ya se me olvidó, donde por ahí, share screen, aquí, share, aquí está. Y vamos entonces por justamente por, para no repetirles cosas que ya vimos, okay. Estábamos viendo la necesidad que existe entonces de encontrar un criterio que permita diferenciar las personas públicas de las personas privadas. Y la primera orientación que encontramos es el propio ordenamiento positivo, el régimen de las personas está en el libro primero del Código Civil, y allí diferencia entre las personas naturales, las colectivas, y dentro de las colectivas, o jurídicas, las públicas y las privadas. Y las públicas, hay dos numerales en el artículo 19, que son la nación. Ya sabemos que hoy en día ese código es muy viejo. En esa época se hablaba de la nación, las constituciones hablaban del procurador general de la nación, de la nación en general, como la república, pero a partir de la constitución del 61 para acá, el nombre de la persona pública mayor en Venezuela es República de Venezuela. Y eso lo mantiene la Constitución del 99. La República es la persona jurídica mayor, y entonces el Código Civil hay que leerlo. Primero, la República y las entidades políticas territoriales que la componen. Y eso está en la Constitución. La Constitución dice cuáles son las personas político-territoriales, las entidades político-territoriales que componen la República. Entonces, los estados, el distrito capital, los municipios, esas son las entidades los políticos territoriales que componen a la República. Esas son personas públicas. Y luego dice las universidades, lo otro que decía, las universidades y demás entidades, perdón, las iglesias, las universidades y las demás cuerpos morales de carácter público. Entonces, para saber cuáles son esos otros cuerpos morales de carácter público, porque cada vez el Estado crea otras figuras organizativas y les atribuye personalidad jurídica, y a veces no dice si son personas públicas o privadas, y entonces en algunos casos lo dice el código, la propia Constitución. Vean ustedes el artículo 318 de la Constitución, dice que hay una entidad en el Estado venezolano encargada de la moneda, de manejar la moneda, de emitir la moneda, del cambio con las divisas, etcétera, la política monetaria, y que se llama Banco Central de Venezuela. Y luego añade por allí, en ese artículo, es una persona moral de carácter público. O sea, el Banco Central de Venezuela, por disposición de la Constitución, norma de derecho positivo, es una persona de carácter público. Tenemos que meterla dentro de las personas de carácter, las personas públicas, ¿no? Cuando eso es así, no hay ningún problema. Pero cuando no lo hace, cuando la ley de nacionalización del petróleo dice que tiene que haber un ente holding, una empresa que maneje la globalidad del negocio petrolero, que pertenece todas las acciones a la República, ¿es una persona pública o no? Es una compañía anónima, porque eso lo dice la ley. Es necesario que sea una compañía anónima, pero esa compañía anónima es pública o es privada, porque por su dueño pareciera ser pública. El dueño es la República, pero por su forma parece ser privada, porque las compañías anónimas son privadas, de acuerdo con el Código de Comercio. Entonces, allí surgen dudas, ¿no? Una fundación que crea el Estado para atender alguna necesidad por allí, que no ejerce ningún poder público ni nada. ¿Eso es una persona pública o es una persona privada? Por la forma parece privada, pero por el dueño, por el creador, por el fundador, parece que es pública. Han surgido varias tesis a través de las cuales se pretende resolver esto. Y yo les remito a Lares Martínez. Lares Martínez, como eso está muy clarito allí, yo prefiero no dedicarle mucho. Lo que está bien claro en los libros, yo prefiero que ustedes se lo lean, y si tienen alguna duda, después me lo plantean. Pero yo prefiero como que focalizar más esta clase en aquellos aspectos que pueden ser, que están menos en los libros y que pueden ser un poquito más difíciles de captar. Entonces yo les recomiendo que por lo menos en este
esta edición, Manual de Derecho Administrativo, 12ª edición, de acuerdo con la Constitución del 99, es del año 2001, en las páginas 333 a 336 van a encontrar este tema que está aquí. Pues la distinción entre las distintas tesis que pretenden explicar. Vamos a admitir a la pobre Valeria, que no había entrado todavía, ya está Valeria. Aparecen las distintas tesis. La tesis que parece evidente, cualquiera diría, bueno, una persona pública es una persona que fue creada por el Estado. Entonces, mientras que cuando las crea un particular, entonces son privadas, ¿no? Las personas privadas son las personas o los ciudadanos o las personas que esos ciudadanos crean. Mientras que las personas públicas son el Estado, sus componentes y las personas que el Estado crea. Bueno, ahí aparece en ese mismo libro de Lares Martínez, dice quién es el autor de esa tesis y cuáles son las objeciones que se le hacen en el derecho positivo venezolano a eso. Hay personas que el Estado crea y no son públicas, son privadas. Mientras que hay personas en las cuales los particulares intervienen en su fundación o en su creación y son públicas, porque lo dice la ley. Entonces no es verdad que quien crea la ley le da el carácter público o privado. Quien crea a la persona le transmite su personalidad pública o privada. No, eso no es verdad. La teoría del control. Cuando el Estado ejerce mucho control sobre una persona, entonces es porque es pública, porque es estatal, porque le pertenece a él. En cambio, cuando no ejerce mucho control sobre esa persona, son privadas, son libres, personas privadas. Eso no es verdad, porque hay personas públicas como la UCB, sobre la cual el Estado tiene poco control, porque es autónoma. En cambio, hay personas públicas como un banco, que están sometidísimas a todos los controles de la Superintendencia de Banco y del Banco Central de Venezuela, etcétera, etcétera, y son privadas. Entonces, no es verdad que el mayor o menor control. El poder, los poderes que el ordenamiento jurídico le da, la situación de superioridad en que se encuentran las personas públicas tienen un poder de superioridad sobre los ciudadanos y ejercen potestades públicas, la potestad expropiatoria, la potestad reglamentaria, la potestad sancionatoria, mientras que las personas privadas no tienen poder. Somos iguales y por lo tanto tenemos que relacionarnos en mecanismos que implican igualdad entre nosotros, sin un poder superior de uno sobre otro. Ahí señala también Lares Martínez algunos ejemplos en los cuales algunas personas públicas, que porque lo dice la ley, no tienen ningún poder especial sobre los ciudadanos, mientras que hay personas privadas como un concesionario, Fospuca, por ejemplo, que tiene el poder de cobrarnos una tasa para fiscal y tenemos que pagársela. Yo no quiero ser usuario suyo. No, claro, usted tiene que ser usuario porque usted tiene una casa aquí en este municipio y por lo tanto tiene que estar registrado en esa empresa. Usted no puede escoger otra empresa. Esa empresa tiene poderes, tiene el poder del monopolio, tiene el poder de obligarme a ser su usuario, a fijarme la tasa, a cobrármela y a sancionarme si yo no se la pago o si yo dispongo de la basura de una manera distinta como ella lo ordena. Entonces tiene poder esa empresa privada concesionaria del... Entonces no es tampoco, ¿verdad?, lo del poder mayor o menor. Lo de los fines estatales, unas personas públicas cumplen fines estatales, mientras que las personas privadas no cumplen fines estatales. Vuelve otra vez Lares Martínez a decir, no hay casos en los cuales los estados... primero es difícil saber qué es una finalidad estatal o no. Y pensemos, por ejemplo, en una finalidad estatal, dar educación universitaria. Bueno, ahí está la persona, Ciudad Universitaria, Universidad Central de Venezuela, que es una persona pública. Pero está la Universidad Católica Andrés Bello, que cumple la misma finalidad de enseñar a profesionales y formar profesionales, y es una persona privada. O sea que los fines estatales no, primero, son difíciles de determinar y segundo, no es verdad que eso sea un criterio determinante. Total que Lares Martínez los va explicando y es bueno que lo sepan porque eso todavía no es una cosa consolidada, todavía se siguen manejando en algunos casos un criterio u otro para determinar si una persona es pública o no. Entonces, bueno, es bueno saber que hay varios de esos criterios, el control, la finalidad, presta un servicio público o no, etcétera. Entonces, es necesario saberlo. Tanto es así
que hay algunos, y eso lo tiene Peña Solís, que acuden al criterio de la multiplicidad de elementos, los índices de reconocimiento, es como se le dice a esa tesis, la tesis de los índices de reconocimiento, que es aquella que postula que en cada caso concreto hay que utilizar esos distintos criterios y ver cuántos dan más y cuántos dan menos. Si una persona cuya naturaleza no sabemos si es pública o es privada, tiene varios índices de reconocimiento que indican que es pública, bueno, entonces es una persona pública. En cambio, si tiene varios índices de reconocimiento que indican que es privada, entonces será privada. Un poco así como la democracia, pues la mayoría manda. Eso no parece muy razonable, verdaderamente, ¿no? Lares Martínez expone otra tesis. En mi criterio, dice Lares Martínez, son públicas aquellas personas que se regulan por el derecho público, mientras que las personas privadas son aquellas que se regulan por el derecho privado. Yo, con el debido respeto que le tenía al maestro Lares Martínez, digo, eso es poner la carreta delante de los bueyes o delante de los caballos. Es decir, confundir la causa con el efecto. Es decir, una persona pública se rige por el derecho público porque es pública, y una persona privada se rige por el derecho privado porque es privada. No es que es privada porque se rige por el derecho privado, esa es la consecuencia, no la causa. Y bueno, pero eso es lo que él piensa, ¿no? Y les digo que hay otro criterio también que se los menciono simplemente porque si les remito, hay artículos del profesor Bruer Carías donde él lo expone con mucha claridad, el tema de las personas públicas y privadas, y él expone el criterio de que la forma jurídica que se adopte para la creación de una persona es lo que determina si es pública o es privada. La forma jurídica, hay distintas formas jurídicas como una persona puede ser creada. Y entonces, y el Estado o el particular puede adoptar una de esas formas y le da, por ejemplo, un particular puede adoptar, tiene dinero, puede o constituir una compañía anónima, se llama a otras personas, otros inversores, y cada uno compra unas cuantas acciones y crea una compañía anónima. Pero también ese particular puede querer crear una fundación que se ocupe de un fin benéfico, de un fin cultural, de un fin artístico, y entonces lo llamará eh, eh, lo llamará, eh, ahora tengo la duda, voy a dejar de compartir un momentico porque tengo la duda si esto se está grabando o no. Sí, sí, se está grabando. Ok, porque si no me toca repetir esa clase en frío, en ausencia de ustedes, y eso no me gusta. Entonces, ¿dónde es que estoy aquí? Ok, compartir. Bueno, entonces, eso, pues, o sea, quien cree una persona puede escoger algunas fórmulas, algunos modelos para crear la persona, y eso unos son de derecho público y otros de derecho privado. Los particulares normalmente no tenemos posibilidad de escoger un modelo, sino de personas privadas. Fundación, empresa, compañía, y la empresa puede ser compañía anónima, compañía de responsabilidad limitada, o puede ser una sociedad civil o una asociación civil. Bueno, todas son personas privadas. En cambio, el Estado tiene más para escoger. Tiene a su disposición modelos de derecho público y modelos de derecho privado. La República de Venezuela puede querer descentralizar una determinada tarea y crear una persona para que realice esa tarea. Y puede escoger la fórmula de instituto autónomo, por ejemplo, entonces la persona será de derecho público, porque así lo dice en el ordenamiento jurídico venezolano. Entonces tendrá que seguir un procedimiento determinado para crear el instituto autónomo. Pero en su lugar podría crear una empresa del Estado o una fundación. Y entonces escoge el modelo de persona, de empresa o de compañía anónima o de fundación o de asociación civil, etc. Entonces, bueno, esa es la teoría de Bluer. La personalidad jurídica pública o privada deriva del modelo que haya sido adoptado para la creación de la persona. Bueno, si les dejo allí, pues hay muchos mecanismos a través de los cuales se puede tratar de determinar si una persona es pública o es privada, y eso todavía no está. A mí la que más digamos, me convence es esta última de Brouwer, pero me parece como muy complicada para hacer una fórmula unitaria, pues, para responder a un criterio único. Entonces,
Bueno, pero están allí. Yo cumplo como profesor en indicarle a ustedes las teorías que hasta ahora se han expuesto y decirle que ninguna ha sido totalmente aceptada. Hay leyes que crean personas y les dan el carácter de público porque van a cumplir una función estatal. El caso del constituyente cuando le dio la personalidad pública al Banco Central de Venezuela. Ajá, pero ¿por qué? Bueno, sí, quedemos hasta ahí. El constituyente escogió la fórmula pública utilizando el criterio de la tarea estatal que le iba a asignar. La tarea del manejo de la política monetaria, no hay ninguna duda que es una tarea estatal, y además le otorga potestades públicas a ese ente. Y entonces por eso le dio el carácter de público. Pero en cambio, cuando el Código Civil dice que las personas públicas son las iglesias, que las iglesias, la iglesia musulmana, si es que se puede llamar así, la confesión musulmana o protestante, bautista o católica, son personas públicas, ¿cuál fue el criterio? Ni es una tarea, la religión no es una tarea estatal, ni cumplen poderes, funciones estatales, ni ejercen poderes estatales, ni las controla mucho el Estado tampoco. De tal manera, ¿cuál fue el criterio en ese caso? Bueno, vamos a ver rápidamente la distinción entre personas territoriales, públicas territoriales y las no territoriales. Esto es importante porque a mi manera de ver, la persona territorial, la persona pública, es decir, las personas públicas pueden ser territoriales o no territoriales, de acuerdo con una gran clasificación. Entonces, las personas públicas, las que están en el Código Civil, esas de las que venimos hablando, el Estado y las demás personas públicas, pueden ser territoriales, pero hay otras que son no territoriales. Y las diferencias entre ellas son bien importantes, bien determinantes, son muy distintas unas de otras. Esto se los voy a recomendar y lamentablemente no sé cómo lo van a poder consultar. Las dudas que les queden las podríamos aclarar, pero se los voy a mencionar, está aquí, en un libro que se llama Curso de Derecho Administrativo de Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, que los vuelvo a señalar, Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, volumen 1. El volumen 1 está allí, ¿no? En la página 366 a 368, esas son dos paginitas, y bien bueno, si yo lo pudiera escanear y se los mande, sería estupendo. Vamos a ver si lo logro hacer. Porque yo sé que ustedes muchos no van a tener este libro y de repente no les es tan fácil de conseguir. Pero eso es fundamental. A mí me parece que lo que está ahí dicho en 2 páginas es muy claro con respecto a qué es una persona pública territorial y qué debe entenderse por persona pública territorial. No quiénes son personas públicas territoriales, porque esos señores hablan de España, los dos son españoles y hablan del derecho español. Hablan de las personas territoriales españolas. Pero eso es traspolable al caso venezolano, al ordenamiento jurídico venezolano. Bueno, en definitiva, este señor señala allí que la teoría de la tesis, el concepto de persona pública territorial surgió en España, perdón, en Alemania. En Alemania, Gierke, estos teóricos que hablaron del Estado como persona jurídica, dijeron el Estado es una persona territorial. ¿Por qué? Porque uno de sus elementos componentes esenciales, sin él no existe, es el territorio. Todo Estado está compuesto por poder organizado, población y territorio. Bueno, el territorio es uno de los elementos del Estado. Si no existe territorio, no existe Estado alemán, no existe Estado venezolano, no existe Estado colombiano. Y así pasa también con las personas públicas que pertenecen al Estado, en las que se desagrega el Estado. Entonces, los estados venezolanos tienen un territorio, una población y un poder. Los municipios tienen un territorio, una población y un poder. Sin el territorio ya no existe. El territorio es elemento esencial para la constitución de esas personas. Bueno, entonces se les dio en llamar personas o entes territoriales o entidades territoriales. O sea, la palabra territorial, el adjetivo territorial viene incluido dentro del nombre porque es un elemento de existencia de esas personas. Mientras que hay otras personas públicas que puede ser que incluso actúen dentro de un territorio, pero no son personas territoriales. Por ejemplo, el distrito, el municipio de Chacao
imaginemos que crea un instituto autónomo de policía, como en una época fue, yo no sé si en este momento sigue siendo, el Instituto Municipal Policía de Chacao. Es una persona pública y actúa dentro de un territorio, el municipio de Chacao, pero el elemento territorio no forma parte de su esencia. Él no es un elemento constitutivo de la persona policía de Chacao, porque lo esencial para él es la tarea que le fue encomendada. El Consejo Municipal de Chacao dictó una ordenanza y dijo, vamos a crear un cuerpo de policía que tendrá personalidad jurídica y se llamará Instituto Municipal Policía de Chacao, y que podrá actuar solo dentro del municipio de Chacao. Obviamente no puede ir ni a Baruta, ni a Sucre, ni a Libertador. O sea que el territorio le sirve como un elemento delimitador de su competencia. Él no puede ejercer su competencia policial más allá de esos límites territoriales, pero no es un elemento que componga, que estructure a la persona policía de Chacao. Es una persona no territorial, pública, pero no territorial. Esa es la distinción clásica entre las personas territoriales y no las personas no públicas, territoriales y no territoriales. Lo que a mí me parece más importante es lo que explican estos autores, Tomás Ramón Fernández y García Enterría, como consecuencias o como características propias de las personas territoriales y que las diferencian de las no territoriales. Por un lado, el primer elemento es que ejercen poder público. Esas personas ejercen poder público, las territoriales, y ejercen el poder público de manera originaria, porque les fue asignado por la Constitución. Y por eso es que se dice que las personas territoriales solo pueden ser creadas por la Constitución o en la Constitución o previstas en la Constitución, porque ejercen el poder público de manera originaria. O sea, es un poder que le ha sido asignado a ellos originalmente. Y por lo tanto, ese poder es superior a otros poderes que personas públicas pueden ejercer. Es un poder que se ejerce sobre toda la ciudadanía, digamos, que vive en el territorio, digamos, dentro del cual actúa. Y no hay discriminación entre ellos. Es decir, la República de Venezuela tiene poder sobre todos los habitantes de Venezuela y no por categorías. Mientras que, o por ejemplo, ¿qué podría ser? Otro instituto autónomo Instituto Autónomo de Vivienda del Estado Aragua. El Instituto Autónomo de Vivienda o del Estado Miranda solo puede actuar dentro del territorio del Estado Miranda o del Estado Aragua. Y a lo mejor tiene hasta algunos poderes públicos que le han sido atribuidos en la ley que los creó. Es el Estado Miranda quien les delega un poder. Entonces no es un poder originario, sino un poder delegado. Y además ese poder va dirigido a ciertas personas, a aquellas personas que se relacionan con el Instituto Autónomo. Las que no se relacionan con el Instituto Autónomo no están sometidas al poder de ese Instituto Autónomo, como la Universidad Central de Venezuela. La Universidad Central de Venezuela tiene poder sobre las personas que se relacionan con la Universidad Central, sus profesores, sus alumnos, pero no tiene poder sobre toda la, digamos, población que esté ubicada en el sitio donde funciona esa persona. En cambio, la persona territorial sí tiene poder sobre todo aquel que ingresa a su territorio. Entonces, el municipio de Chacao puede cobrarle impuestos tanto a las empresas que actúan allí o a los transeúntes, los que vienen a vender, también les cobra. Ellos no viven en Chacao, pero pasan por ahí. Y cuando pasan por ahí, tienen que pagar el impuesto que le da. Y si infringen las normas del municipio de Chacao, son sancionados por las autoridades del municipio de Chacao. ¿Por qué? Porque esos son poderes originarios y universales, podríamos decir, universales sobre toda la población que existe dentro de ese espacio. Ese es uno de los principales elementos diferenciales entre las personas territoriales y las no territoriales. Entonces, otro está implícito allí, es que las personas territoriales entonces tienen carácter originario, mientras que las personas no territoriales tienen carácter derivado, son creadas por las personas territoriales y tienen carácter instrumental, están creadas para cumplir tareas que la persona territorial les asigna. Por eso señalan estos señores
que estos autores, que las personas territoriales tienen poder de iniciativa, de indicar las líneas políticas por las cuales esa colectividad va a funcionar, mientras que las personas no territoriales tienen poderes de gerencia, de gestión, de cumplir las tareas que el ente originario les ha asignado. Otro elemento diferencial, que también deriva más o menos de lo mismo, es que las personas territoriales tienen una universalidad no solo de sujetos a los que va dirigida su acción, sino de fines. Los fines del municipio Chacao son todos los asuntos que le interese a la gente que vive en Chacao, a los vecinos de Chacao, educación, salud, seguridad, tránsito, etcétera. Todas esas tareas le corresponden al municipio Chacao velar por ellas. Mientras que las personas no territoriales creadas por el mismo municipio de Chacao solo tendrán el fin concreto que le fue asignado. Entonces, mientras que la persona territorial tiene una universalidad de fines, la persona no territorial tiene una unidad de fin, tiene una sola finalidad y a ella debe concretarse su actividad. Una especialidad, podríamos decir, de función, aquella que le ha sido asignada cuando fue creada. Bueno, esas son fundamentalmente las diferencias, pero que son bien importantes. Entonces, nosotros podremos entonces exigir o atribuir a las personas territoriales una serie de características del derecho público, del derecho administrativo, que no tienen las personas públicas territoriales, con todo y que son personas públicas, pero no tienen esas características, ni tienen poderes originarios, ni tienen universalidad de fines, etcétera, etcétera. Bueno, hasta allí, digamos, es la teoría general sobre las personas territoriales. Pero estos mismos autores introducen una interrogante al final de esas dos paginitas y dicen, hoy en día se cuestiona que el territorio sea un elemento esencial de la personalidad jurídica de las personas territoriales. En realidad, las personas territoriales no tienen como sustrato un territorio. El sustrato de las personas territoriales es la población. ¿Se acuerdan los elementos del Estado? Poder, población, territorio. Bueno, el sustrato del Estado no es el territorio. El territorio no es sino el elemento físico que sustenta el verdadero sustrato. El sustrato es la población que allí vive, la colectividad que allí hace vida, que allí convive y tiene necesidades comunes y tiene características comunes y tiene aspiraciones comunes, y entonces se las reconoce como una persona jurídica. La nación venezolana está reconocida como persona jurídica en la República de Venezuela. La colectividad mirandina está reconocida como una persona jurídica, no el territorio, sino la colectividad mirandina, los que viven allí tienen una personalidad jurídica que es la persona territorial, Estado Miranda. Y asimismo pasa con la colectividad de Chacao, de los municipios, ¿no? Entonces, eso es lo que dicen estos autores. En realidad, nos habíamos equivocado cuando nos poníamos los anteojos para ver quién era una persona territorial, veíamos el territorio, pero nos confundíamos. El territorio no es sino el soporte físico de la colectividad, que es el verdadero sustrato. El sustrato de la persona territorial es personal y no territorial. Sin embargo, se le sigue llamando a esas personas territoriales. Incluso la propia Constitución sigue hablando de personas territoriales. Ya esto se va a terminar, pero no sé, yo creo que deberíamos tratar de terminar. ¿Ustedes pueden o no? Díganmelo. Yo puedo abrir una nueva reunión y nos tardamos un cuarto de hora más, unas 20 minutos más. Activen su micrófono. ¿Ah? Chévere, profesor, está bien. Sí, para continuar con el empuje, ¿verdad? Y ya terminamos con esto de los sujetos administrativos. Ya yo estoy avanzando un poco más rápido porque las cosas que vienen de repente son como más fácilmente manejables, ¿no? Bueno, ahí el punto que viene es cuáles son las personas públicas territoriales en Venezuela. Bueno, las que dice la Constitución, las que dice el Código Civil de artículo 19, el numeral primero del 19, la nación y las entidades políticas que la componen, sí, ya traduciendo la nación por la República de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, y luego las entidades que están en el artículo, creo, 19, 18, 17 de la Constitución, que están allí. Son los distritos, digo, el distrito capital,
los 23 estados, están los municipios también, que son personas territoriales, y dentro de los municipios, si nosotros vamos más allá, más adelante, ya lo veremos, en el poder local, vamos a encontrar que los distritos pueden ser reunidos en distritos, y los distritos también son personas territoriales. Entonces, república, distrito capital, estados, distritos, eventualmente distritos metropolitanos, municipios, son conglomerados humanos a los cuales el ordenamiento jurídico positivo de la Constitución les atribuye la personalidad jurídica, y entonces, además de eso, están los territorios federales y las dependencias federales. Lo que ocurre, que también está mencionada en la Constitución, lo que ocurre es que las dependencias federales nunca han sido personas territoriales, ni lo son hoy en día. ¿Y por qué será? Perdón, ahora hay un ejemplo. Hay una ley orgánica de dependencias federales, y siempre esas dependencias federales, ¿se acuerdan que son las dependencias federales? No, las islas del Mar Caribe, pues, ¿no? Salvo Eso. las que integran el estado de Nueva Esparta, que son Margarita, Coche y Cubagua. Y ese es un estado. Esas islas, digamos, son el soporte territorial de una población, que es la población neoespartana, y que configura el estado Nueva Esparta. Pero las demás islas no han tenido nunca personalidad jurídica. ¿Y por qué será? No han sido personas territoriales. ¿Por qué no son? Por lo que hemos dicho antes, por lo que acabamos de decir. Porque en esas no vive nadie. Puede ser que hayan puestos navales, puede ser que vayan los pescadores y regresan, pero no vive, no hay una colectividad a la cual personificar. Como no tienen población, entonces no son personas, son dependencias federales, son unos terrenos, es como el mar, que tampoco tiene personalidad jurídica. Porque a los peces no hay que darles personalidad jurídica, no sé, hasta ahora nadie ha dicho que los peces sean En el personas. caso, profe, Ajá. en el caso de las parroquias y de las comunas. Las parroquias y las comunas, las comunas vamos a hablar aparte, pero las parroquias lo establecen la propia Constitución como otra persona, no como persona, como parte de una persona territorial, que es el municipio. El municipio se divide en parroquias, la parroquia no tiene personalidad jurídica, la persona territorial es el municipio. Está muy bien tu pregunta, Andrea, ¿ok? Y las comunas, vamos a dejar una última palabra para eso. Bueno, entonces esas son, simplemente quería decirle, con respecto a lo que el artículo de la Constitución que habla de las entidades políticas que componen a la República, además de estados, república, distrito capital, está la dependencia federal y los territorios federales. Hoy en día no existen territorios federales en Venezuela. Si existieran, serían personas territoriales, como fue el territorio federal del Amazonas, como fue el territorio federal del Tamacuro, como lo fue en una época el estado Nueva Esparta, que era un territorio federal y después se convirtió en estado, y como ha ocurrido con esos territorios federales que dejaron de ser territorios federales, el territorio federal Vargas, para convertirse en estado Vargas. Entonces, bueno, son personas territoriales de dos tipos distintos, podríamos decir, unas autónomas, que son los estados, y otras no autónomas, que son los territorios federales, porque en ellas, en esas personas jurídicas, gobierna directamente el poder nacional, el poder federal, por eso es que se llama territorio federal, pero hoy en día no existen. Si existieran, serían personas territoriales. Y las dependencias federales, que como les decía, nunca han tenido población, y por lo tanto nunca ha habido necesidad de personificarlas, de considerarlas personas jurídicas, salvo los Roques. Yo siempre lo dije, los Roques, allá hay una población estable, ahí no solamente van los vacacionistas, ahí vive gente, hay escuelas, hay una iglesita, hay una comunidad. Eso debería estar personificado, al menos con un municipio. Debería haber allí un municipio, porque el municipio es la célula básica de la organización municipal. Pero no hay Estado, ese sería un municipio sin Estado, porque eso no pertenece ni a Vargas, ese pertenece a la federación. Entonces casi que como que habría que convertirlo en territorio federal, como pasó con Nueva Esparta, que se convirtió en territorio federal y después en Estado. Bueno, esas dependencias federales, hoy en día hay una ley de dependencias federales que le ha dado un carácter de instituto autónomo, una cosa un poco extraña, rarísima, como incongruente, porque el instituto autónomo no tiene sustrato personal. El instituto autónomo es una fundación pública, ya lo veremos. En cambio, una colectividad
asentada es una persona territorial y debería ser entonces al menos un territorio federal. No es un territorio federal, lo llama la ley territorio insular Miranda. Creo que el territorio insular Francisco de Miranda le da personalidad jurídica y bueno, entonces es una cosa extraña allí porque pareciera que no es una persona territorial, sino institucional como un instituto autónomo, pero tiene todas las características fácticas para ser una persona territorial, como lo tiene el Distrito Capital. El Distrito Capital también es una persona jurídico-territorial, con una colectividad a la cual le ha sido asignada la personalidad jurídica. Bueno, si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto. Si no, ¿cuáles son las personas públicas no territoriales? Las territoriales ya las acabamos de ver, pues, ¿no? Más o menos, en términos generales. Poco a poco ustedes irán, digamos, como que llenando mejor el cuadro, pero es bueno que se vayan haciendo unos cuadritos para que no se confundan en esto, ¿no? Las personas públicas no territoriales en Venezuela son de dos tipos. Unas institucionales o fundacionales y unas asociativas o corporativas. Dicho de otra manera y mucho más sencilla que ustedes conocen, unas que tienen base personal, sustrato personal, según lo que vieron en Derecho Civil 1, como las compañías, las asociaciones, etcétera, y otras que tienen, esas son las asociaciones asociativas o corporativas, y otras que no tienen base personal, sino un patrimonio. Son un patrimonio al cual se le ha atribuido personalidad jurídica para que cumpla un fin. Esas son las fundaciones. Ustedes saben que una fundación es eso, pues un señor rico que tiene mucha plata y dedica parte de su patrimonio a promover el vuelo de los papagayos. Entonces, bueno, Fundación Pro Papagayo. Entonces, bueno, pues tiene mucha plata. Entonces, no tiene fines de lucro y esa plata ya no le pertenece a él, sino a la fundación. Y la fundación se maneja de acuerdo con los estatutos que él le haya dado a esa fundación y los inscribe en el registro público y entonces empieza esa fundación a funcionar. Esa no tiene base personal. Nadie pertenece a las fundaciones. No hay miembros de fundaciones. Las fundaciones son bienes. Y así, en cambio, las asociativas o corporativas de base personal sí tienen miembros, sí tienen integrantes, porque en definitiva las personas asociativas o corporativas de base personal son personas, grupos de personas a las cuales se les ha dado la personalidad jurídica. Bueno, esa distinción de derecho privado, que ya lo hemos visto en Derecho Civil 1, también es aplicable en Venezuela para las personas públicas no territoriales. Por un lado están las de base fundacional, o sea, las de base patrimonial, que hay, hasta ahora hay dos categorías. El Banco Central de Venezuela, que está en la Constitución, que ya lo señalamos, y porque lo dice su ley y todo eso, es una persona de naturaleza única. La única persona como el Banco Central de Venezuela es el Banco Central de Venezuela. Y las otras, que son también institucionales, sin base personal, sin sustrato personal, son los institutos autónomos o institutos públicos. Ya también diremos algo de eso. Están previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y no tienen miembros, no tienen sustrato personal. Es una cantidad de dinero que la República asigna para construir casas o para construir carreteras o para manejar